Muchas gracias, hermana. Quiero saludar a mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y a todos aquellos que quizás, aunque no veo sus rostros, están sí sintonizando este programa, este culto. Amén. De acuerdo al calendario litúrgico de la Iglesia, la palabra de Dios estaría en Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al versículo 40. Y si no está escrito, entonces le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahí está. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Este relato de un momento en la vida de Jesús y sus discípulos es un relato bastante conciso, como generalmente está en los evangelios, los relatos. Nosotros podemos entonces quizás considerar algunas cosas para poder graficar mejor la situación que están viviendo los discípulos y Jesucristo. Dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lo que aquí relatan y lo que posteriormente los discípulos hacen con temor, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, nos debería llamar la atención en el sentido de que cuando Jesús llama a sus discípulos, a los primeros que llaman son a Jacobo y Juan, su hermano, a Simón y a Andrés, su hermano, que eran pescadores. Su oficio estaba allí en el mar. Ellos eran duchos, eran diestros, ¿no es cierto?, en poder enfrentar cualquier situación dentro del mar. Sin embargo, esto nos da una idea de la característica de la tremenda tempestad de viento. Nos da una idea de que cómo caían las olas sobre el barco, que ellos, aunque tuvieran instrumentos para tirar afuera el agua, eran incapaces de hacerlo. Eran hombres de mar y se vieron incapaces con su conocimiento, con sus fuerzas, poder superar esta situación. De tal manera que ellos entonces van a despertar a Jesús. Jesús está durmiendo sobre un cabezal. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está tranquilo. Es como la antítesis, ¿no es cierto?, de la actitud de los discípulos como seres humanos y la actitud de Jesús, el Hijo de Dios, tranquilamente durmiendo en medio de la barca, que con toda seguridad se remecía de un lado para otro, pero él no despertaba, porque él estaba tranquilo, estaba confiado, sabía que Dios estaba allí, que él estaba presente, que había una solución a este problema. Y es así como leemos que al despertar se levanta, reprende al mar y dice al mar y al viento, calla, enmudece. Aquí también podemos llamar la atención acerca de lo que Jesús hace. Jesús se levanta, reprende al mar y dice al mar, calla, enmudece. Solamente dos palabras, pero esas palabras eran palabras llenas de autoridad, llenas de unción. Eran palabras determinantes para que aún el mar embravecido, aún el viento
como una gran tempestad, tuvieran que calmarse y tuvieran que obedecer a la voz de aquel por quien se hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no toma en cuenta la manera como le despierta. No lo dice aquí, pero cuando estos hombres temerosos de que se van a morir ahogados, recurren a Jesús con toda seguridad, le remecieron, ¿no es cierto? Lo remecieron para que despertara. Y le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿a ti no te importa la situación que estamos viviendo? Jesús no responde a esas palabras. Simplemente se levanta y con su poder, con su voz, la situación se cambia radicalmente. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Luego les hace una pregunta. ¿Por qué estáis así amedrentados? Es decir, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Y a qué se está refiriendo Jesús con esas palabras? En primer lugar, reconoce la situación del ser humano, la situación de sus discípulos como personas, que frente a una situación que amenaza superarlos, sienten miedo. Amén. Es como decir, ya no tenemos nada más que hacer. Nuestros recursos, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento ha sido agotado. Y por eso sienten miedo. Ya no tienen nada de qué aferrarse. Pero se levanta Jesús y hace lo que ya describimos, ellos inmediatamente comienzan a ver que hay alguien de quien aferrarse. Hay alguien en quien confiar. Hay alguien que les devuelve la esperanza. Hay alguien que les devuelve la seguridad. Hay alguien que les devuelve poder erguir su cabeza y sentirse confiados. Pero la pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, se está refiriendo más que nada a todo el transitar que en el mismo libro de Marcos, desde que Jesús llama a sus discípulos, ellos han sido testigos de muchos milagros que muestran el poder del Hijo de Dios. El primer milagro del hombre con espíritu inmundo. El otro milagro sana a la suegra de Pedro. Sana al leproso. Hace caminar al paralítico. Y al hombre de la mano seca le devuelve el movimiento en su mano. Es decir, la pregunta dirigida a estos hombres, ¿cómo no tenéis fe?, está dirigida a hombres que han visto tremendos milagros, han sido testigos de tremendos milagros. La pregunta, ¿cómo no tenéis fe?, está dirigida también a aquellos hombres que cuando Jesús hablaba en parábolas, y lo dicen los versículos anteriores, él siempre tenía un momento en que se reunía con ellos y ellos le decían, explícanos qué quisiste decir en la multitud. Y dice que él se daba el cuidado de, les declaraba todo, les esclarecía, ¿no es cierto?, las parábolas. De tal manera que habían, como podemos decir hoy día, insumos en los cuales ellos tenían dónde aferrarse. Ellos tenían insumos en que a través de la parábola de mostaza del sembrador les era anunciado el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. Jesús está con ustedes. El reino de Dios está aquí. Es decir, en ese momento de angustia, en ese momento de miedo, ellos se olvidaron de todo. Sin embargo, Jesús solamente les hace una pregunta para que ellos mediten, para que ellos piensen, para que reflexionen. Hay insumos, hay conocimiento. Y si pudiéramos trasladarlo, hermanos y hermanas, al día de hoy,
podemos darnos cuenta y poder decir que esta gran tempestad de viento es la tremenda pandemia que asola al mundo entero. Es algo que traspasa las edades de hombres y mujeres, traspasa el género, hombres y mujeres, traspasa también las clases sociales, afecta a todos por igual. Es decir, hemos sido sorprendidos por una tremenda amenaza para lo cual en un momento anterior no teníamos ningún remedio hasta que aparecieron las vacunas. No teníamos ninguna esperanza, ninguna seguridad frente a esta tremenda amenaza, a esta tremenda tempestad que se levanta. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros que estamos reunidos para rendirle culto y homenaje a nuestro Señor, sí teníamos un recurso, sí teníamos a quién ir. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a otro a quien recurrir. Y podemos recurrir confiadamente en esos momentos en que no había ninguna solución. Aquel que dijo, venid a mí todos, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Y en un mundo que se abatía en la desesperanza, había un grupo de hombres y mujeres, y aún lo hay, que sí tienen esperanza. Y esta esperanza no avergüenza. En la pregunta que Jesús hace, ¿por qué estáis llenos de miedo y no tienes fe? Es la pregunta que también nos hace hoy día a nosotros el Señor. Hace poco estábamos orando por muchas situaciones que están afectando a cada uno en particular. Sin embargo, el Señor nos dice, como en otra parábola, basta solamente que la fe sea como un grano de mostaza. Y si esa fe es sembrada y es depositada en la palabra, en las promesas de Dios, esa fe va a crecer y nos va a dar seguridad. Es maravilloso escuchar también, como hemos escuchado en estas reuniones, los testimonios de fe, los testimonios de que Él ha respondido, Él ha hecho milagros en medio nuestro. Y es hermoso también poder ver nosotros, y me perdone el pastor Francisco Lemuel, pero la oración del pastor muestra un hombre de fe tremenda. Está viviendo una situación crítica, sin embargo, él lo dice como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y en él deposito mi esperanza, y en él deposito mi confianza. Es como el Señor ha estado, ya nos estaba predicando de antes de comenzar la lectura bíblica, mostrando este tremendo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está siempre en nuestra barca. Venga la tempestad que venga, venga los vientos que vengan, aunque tengamos miedo, aún tenemos esperanza, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Siempre ha estado con nosotros, porque así lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Que esta reflexión, que esta palabra pueda animarnos, pueda hacer aumentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y podamos experimentar gratitud a Él y poder decir hoy día como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la confianza en ti. Aumenta esa esperanza que no avergüenza en cada uno de nosotros, porque eso nos va a hacer muy diferentes a aquellos que no conocen al Señor. Y que esto también lo proclamemos a aquellos que están sin esperanza, que no conocen al Señor, que están abatidos, que están desesperados. Poder decir, Jesús vive,
Y Él tiene todo poder y puede extender la mano hacia ti, tomarte de la mano y darte esperanza y darte seguridad. Quiero dejar estas palabras en cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque en momentos en que estamos viviendo grandes acontecimientos que parecen derribarnos, parecen asustarnos, nos recuerdas que tú estás con nosotros, que tu vara y tu callado pueden inspirarnos aliento, que tú, Señor, estás en nuestra barca, que no estamos solos, tú estás con nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. Y te damos gracias porque a través de tu palabra nos recuerdas que tú, Señor, estás, Señor, dueño de todos los acontecimientos y que nada sucede sin que tú, Señor, sea tu voluntad. Nos ponemos en tus manos de amor para glorificar tu nombre, porque tú, Señor, siempre estás con nosotros, siempre nos escuchas, siempre nos entiendes, siempre nos alientas y siempre nos das esperanza. Te lo decimos todo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén.